Hola a todos, yo soy Daniel Fuentes y bienvenidos a Mundo Oftalmo. Nuestros invitados el día de hoy son el doctor Javier Campos Müller, la doctora Carla Zúñiga Poset y tenemos otro invitado que va a estar sesionando la parte de preguntas y respuestas, que es el doctor Ayala Flores. El doctor Javier Campos Müller es graduado del prestigioso programa de glaucoma y segmento anterior con ICAMED en la Universidad de Toronto. Realizó la residencia en oftalmología en APEC y un becariato en segmento anterior en el INR. Además, es autor de más de 20 artículos peer-reviewed en catarata, segmento anterior y glaucoma, así como es coautor del libro bestseller Illustrated Advanced Anterior Segment Surgery y ha sido conferencista internacional e invitado especial en Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Su día a día lo dedica a una práctica de glaucoma y segmento anterior avanzada, así como a la enseñanza. Actualmente lidera la Fundación C-Level, un proyecto multinacional dedicado a la erradicación de la ceguera en el Caribe, Sudamérica y Asia. Es el jefe de servicio de glaucoma y cirugía avanzada de segmento anterior en el Western Memorial Regional Hospital en Corner Brook, en Newfoundland, Canadá, desde el 2016. Javier, muy bienvenido. Es todo el foro tuyo. Terminando, hago la presentación de la doctora Cara y del doctor Martín. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Creo que tenemos ya muy buen quórum. Me da muchísimo gusto poderme conectar con mis compatriotas y aprovecho para hacer una invitación a que me vengan a visitar. Los que estén interesados, podemos organizar un programa de intercambio en algún momento, del cual platicamos después. La idea de la plática de hoy es hablar un poco de lo que estoy haciendo aquí, enfocándome en mi cirugía microinvasiva de glaucoma y cirugía de MIBS, que por sus siglas en inglés, Microinvasive Bleb Surgery, es una cirugía microinvasiva con formación de ampolla, con formación de bleb. ¿Ven ahí mi introducción? Sí. Perfecto, ok. Creo que quiere que le dé con el cursor. Ok, bueno, primero vamos a hablar de dónde estoy, porque es una pregunta que surge cada vez que presento en México. Esta isla, que es aproximadamente del tamaño de Cuba, en el noreste de Norteamérica, que fue anexada a Canadá en 1949 apenas, pero antes de eso era su propia república. Como referencia, ustedes están aquí, o la mayoría, porque Carlita está donde está la K, eso es Winnipeg, en Manitoba. Esos son mis disclosures. He sido consultor y he recibido apoyo para investigación de las compañías que están ahí ilustradas. Y esa es una imagen muy típica de la primavera en Newfoundland, que no es exactamente la primavera en Cuernavaca, como pueden ver. Pero a pesar del clima, logramos disfrutarlo y aprovecharlo al máximo, a pesar de la nieve y el frío. Y a veces hasta nos metemos al agua a divertirnos. Obviamente tenemos un otoño hermoso y también el verano que solamente dura 8 semanas y son estaciones muy marcadas, pero el verano también es algo realmente espectacular aquí en Newfoundland para los que no se animen a venir en invierno. Esto fue justamente ayer. Ese es el estacionamiento de la clínica y ese es un alce hembra que llegó a dar una vuelta por el estacionamiento. Estamos muy cerca de un bosque muy grande, entonces de repente nos llegan a visitar. Pero bueno, vamos a hablar un poco ya de medicina y de oftalmología. La cirugía microinvasiva de glaucoma se ha convertido en la cirugía de glaucoma más frecuentemente realizada en Norteamérica, al menos. Claro que tiene que ver con su seguridad y su eficacia, pero además con la calidad de vida que le ofrecemos al paciente, con la conveniencia, con la disminución de la necesidad de apego al tratamiento y con el hecho de que se pueden realizar muchas cirugías en el mismo día quirúrgico en comparación con la cirugía filtrante tradicional. En un artículo muy interesante, se publicó que la mayoría de los miembros de la Sociedad Americana de Glaucoma en esta encuesta preferirían cirugía microinvasiva de glaucoma si se les fuera a realizar cirugía a ellos mismos sobre una trabeculectomía o un implante de válvula. Y de estos, la mayoría preferirían procedimientos
de la malla trabecular o del canal de Schlemm en lugar de procedimientos con formación de ampolla. Vamos a platicar un poquito de las diferentes vías de approach para la cirugía microinvasiva. La primera es hacer un bypass o poner un stent en la malla trabecular. La segunda sería quitar esta malla trabecular. El siguiente abordaje sería hacer una canulación o dilatación del conducto de Schlemm. La tercera, que hemos dejado de utilizar después de que el dispositivo CyPass fue retirado del mercado, sería aumentar la vía uveoscleral. Existe un dispositivo actualmente en investigación que reutiliza esta vía, se llama STAR, es una especie de esponja y parece ser que va a ser lanzada al mercado muy prontamente. Y la cuarta, claro, sería formación de ampolla, ya sea con una cirugía tradicional como la trabeculectomía, una cirugía de válvula o la cirugía MIBS con ya sea un implante Pressure Flow o SEN, que es lo que actualmente tenemos disponible. En cuanto a la cirugía microinvasiva de glaucoma, específicamente sin formación de ampolla, tenemos estos tres sitios de acción. Primero es la malla trabecular. En este sitio de acción están los dispositivos como el Trabectom y el High Frequency Deep Sclerotomy, que básicamente quitarían la malla trabecular. Están los dispositivos que la arrancan, por así decirlo, como sería el GAT, ya sea en su versión con sutura de Prolene 5.0, en su versión iTrack o Omni, que en realidad todos hacen lo mismo. Y también están los que en realidad extraen la malla trabecular, no solamente la arrancan, sino que se hace una excisión. Esto sería el KDB o Cahook Dual Blade, el BANG, que es una modificación con una aguja 25G del Cahook Dual Blade, y el Travex. El último sería el stent, que ya sea un iStent G1, la primera generación, que es la que me parece que está disponible actualmente en México. La segunda y tercera generación, que serían el iStent, iStent Inject Wide o el iStent ancho. Y ahora tenemos el iStent Wide Infinite, que básicamente tiene 3 dispositivos y un número infinito de disparos, así como el Hydrus Microstent, que lo vamos a ver a continuación. Y obviamente también tratamos de, en algunos casos, viscodilatar los conductos colectores distales, y aquí es donde entrarían las tecnologías como Omni y iTrack, en los cuales utilizamos viscoelástico para canular y viscodilatar los conductos colectores. Estas son fotografías, arriba el iStent de primera generación, abajo el iStent Inject. La única diferencia entre este y el Wide es que es un poco más ancha la parte que queda interna en la cámara anterior, y hasta abajo está el Hydrus Microstent. La diferencia del Hydrus con los demás, con los iStents, es que se canaliza 3 usos horarios del conducto de Schlemm, y además tiene 3 ventanas que ayudan a estirar la malla trabecular sin rasgarla. En cuanto a ablación, incisión, excisión y dilatación, aquí están fotos de las diferentes tecnologías. La más sencilla, la más barata y la que yo personalmente utilizo más es el Prolene 5.0. Vamos a ver un video, pero hay tecnologías un poco más modernas, un poco más nice, como sería el iTrack y el Omni, que tienen una fibra óptica y una lucecita que nos indica por dónde vamos, y algunos de estos son los que se le puede conectar el viscoelástico para viscodilatar. Abajo a la izquierda vemos el Cahook Dual Blade y a la derecha vemos el HFDS, que es básicamente alta frecuencia, ablación con radiofrecuencia de la malla trabecular. Aquí vamos a ver rápidamente un video de un iStent de segunda generación. Viene en una cánula precargada, tiene 4 disparos para implantar 2 dispositivos que quedan atravesando la malla trabecular. Esto se realiza con un lente de Schwann-Jacobs, con una gonioscopía directa, es un prisma básicamente. Tratamos de separar los stents lo más que se puede uno del otro. Es importante no presionar demasiado la córnea con el espejo para evitar generar pliegues, y ahí vemos como hay un poco de reflujo. En este caso es un iStent Wide, es básicamente lo mismo, pero si se fijan, tiene un poco más ancha la parte que queda dentro de cámara anterior. Y esta es uno de la cirugía de glaucoma es de los pocos casos donde la sangre es buena. Ahí vemos una vena epidural justo en la punta de la cánula, vemos cómo aparece y desaparece. Lo que estoy haciendo ahí es básicamente presionar el pedal del faco.
y podemos ver cómo hay flujo a través de las venas epiesclerales, lo cual habla de una buena canalización del conducto de Schlemm por el dispositivo. Una disculpa, a ver. Se trabó un poco aquí. Okay. Listo, aquí vamos a ver un Hydrus microstent. Acorté los videos para tratar de cubrir un poco más en el poco tiempo que tenemos. Entonces no voy a describir la técnica por completo, pero ahí vemos cómo canalizo con el inyector. Una vez que la punta del inyector está detrás de la malla trabecular, empezamos a activar la rueda que tiene el inyector. Es una ruedita que al avanzar empieza a salir el Hydrus. Es importante apuntar anteriormente primero hacia la línea de Schwalbe, y una vez que empieza a salir el dispositivo, relajamos la presión y nos ponemos paralelos con el plano del iris. Continuamos la inyección del dispositivo, abre la tenaza y hay que hacer este movimiento con la muñeca para tratar de sacar la cánula del conducto de Schlemm sin arrancar el dispositivo. Es tal vez lo más difícil del procedimiento, pero es un procedimiento bastante rápido, bastante sencillo y muy eficaz. Uno de los estudios, hablamos del Horizon después, pero ahí entre estas dos venas conjuntivales grandes pueden ver una vena un poco más delgada y ahí pueden ver también cómo está este blanqueamiento de las venas al apretar el pedal del faco para aumentar la presión intraocular. Este procedimiento es un KDB o Cahook Dual Blade, básicamente una goniotomía ab interno. A mí me gusta hacer dos pasadas, una de derecha a izquierda y una de izquierda a derecha o viceversa, para así hacer una incisión en dos extremos de la malla trabecular, siempre una más corta que la otra en mi caso. Hay varias formas de hacerlo y muchas veces se logra extraer completamente esta porción de malla trabecular. Y aquí le voy a enseñar cómo queda en una goniotomía. Aquí estoy utilizando un espejo para extenderla un poco más. La única desventaja de hacerlo únicamente con el de Schwann-Jacobs es que solamente tenemos 90 grados, pero utilizando un lente, un espejo, ya sea el espejo de AMED DBX o este espejo que es un espejo de Oculus para poner el Zen, podemos hacer un poco más cuadrantes con el KDB. Este es un GAT o Gonioscopy Assisted Transluminal Trabeculotomy o trabeculotomía ab interno. Y este es uno de los que hacemos con Prolene. Un Prolene 5.0, se le derrite la punta con un cauterio, la introducimos en la cámara anterior, hacemos una pequeña incisión en la malla trabecular y alimentamos la sutura dentro del conducto de Schlemm. Normalmente son aproximadamente 10 movimientos de empujar la sutura dentro del canal para lograr 180 grados y 20 para lograr 360. Y después arrancamos la sutura. Este es el movimiento que llamamos caminar al perrito. Entonces es como tener un perrito de la correa y vamos jalando siguiendo la circunferencia del limbo y la sutura se va arrancando. Entonces ahí hice 180 grados de goniotomía con una simple sutura, un Prolene 5.0. Bueno, hablando un poco de la indicación, cuándo elegir los procedimientos basados en malla trabecular, estamos logrando una reducción aproximada del 20 al 30% de la presión intraocular. Cuando tenemos una presión meta en, no sé, 14, 15, incluso 17, es un buen dispositivo. Normalmente logramos quitarle una o dos gotas al paciente. Yo prefiero utilizarlos en pacientes que todavía tienen un poco de reserva de nervio, o sea, una excavación de 0.8 o menos. Y obviamente hay una curva de aprendizaje que es importante tomar en cuenta al elegir uno de esos procedimientos. Yo en lo personal recomiendo que al principio se empiece con uno o dos de los procedimientos angulares y después se puede ir expandiendo el armamentario. Y en cuanto a la cirugía microinvasiva con formación de ampolla, es una cirugía un poco más agresiva. En algunos casos se llega a abrir la conjuntiva, se forma una ampolla y obviamente hay una disrupción de la anatomía un poco mayor que con los MIGS,
pero menor que con las válvulas y que con una trabeculectomía. Actualmente disponibles aquí en Canadá están el SEN 45, que antes era conocido como Aquasys, que tiene un lumen interno de 45 micras, el SEN 63, que tiene el lumen interno de 63 micras, y el Pressure Flow Micro Shunt, que antes era conocido como InFocus, que tiene un lumen de 70 micras. Aquí vemos imágenes de Zen y Pressure Flow. El 45 y el 63 son prácticamente iguales a simple vista. El Pressure Flow tiene la diferencia de que es un poco más largo, mide 8.5 milímetros de largo y además tiene esta pequeña aleta central, la llamamos el fin o la aleta, y esta aleta ayuda a mantenerlo en la posición deseada con la previa creación de un pequeño túnel escleral en donde esta aleta no solamente ayuda a mantener el dispositivo donde se requiere, también previene el flujo peritubular que se observa un poco más frecuentemente con el SEN, donde tenemos flujo a través del dispositivo, pero también alrededor del dispositivo por el túnel que se creó con la aguja a la hora de implantarlo. Aquí vamos a ver mi técnica para el SEN 45 ab interno. Yo estoy creando primero una pequeña ampolla con viscoelástico cohesivo, subconjuntival y supratenoniano. Lo que aprendimos en los primeros años de la implantación del SEN 45 es que la localización ideal es supratenoniana y subconjuntival. Es muy difícil hacer una técnica ab interno y lograr quedar subtenoniana. Aquí estoy asegurándome primero que el SEN esté dentro del dispositivo. Nunca me ha tocado que no esté, pero vale la pena. Y especialmente asegurarme de que no se retrae de vuelta al inyector a la hora de retraer la cánula o el botón de la cánula. Con una gonioscopía, un espejo, ubicamos nuestra malla trabecular. Tratamos de irnos más bien hacia la línea de Schwalbe para evitar el sangrado. Ahí fíjense en la imagen de la derecha, o sea, en el espejo. Penetramos la línea de Schwalbe, quitamos el espejo y ahora nos enfocamos de vuelta en la conjuntiva. Avanzamos la aguja. Aquí se puede utilizar una .12 o también el gancho de Vera que diseñó mi querida amiga Vanessa Vera, también es fellow de Ike y tienen la ventaja de que es un poco menos agresivo con la córnea. Observamos la punta de la aguja debajo de nuestra ampolla de Provis, giramos o rotamos la aguja hacia las 12 para evitar perforar la conjuntiva y comenzamos a implantar el dispositivo. El dispositivo, perdón, primero lanza el Zen y después retrae la aguja. Y al momento de retraer la aguja es muy importante mantener la presión contra la pared interna de la cámara anterior para evitar jalar el dispositivo. Y aquí en una imagen en espejo, un poco difícil de ver, pero justo en el centro se ve ahí una pequeña rayita naranja o amarilla y este es el Zen 45. Posterior a la inyección y previo a la aspiración de visco de la cámara anterior, en este caso lo combiné con una FACO, inyectamos la mitomicina C, 0.1 mililitros de 0.4%. Y aquí estoy haciendo también un needling transoperatorio o una decisión transoperatoria para tratar de liberar cualquier fibra de la capa de tenons que pueda haber quedado adherida a la punta del implante y de esta forma facilitar el flujo de acuoso a mi ampolla y además reducir la cicatrización. Y ahí está la mitomicina. Esperamos un par de minutos. Después aspiramos el disco elástico de la cámara anterior y al hidratar vemos cómo se forma una ampolla filtrante ya con fluido. Ahí estoy aspirando el visco y al hidratar mis incisiones vemos que se forma una ampolla ahí superior. Prefiero ponerles un punto de nylon, aunque a mis facos por lo general no les pongo punto. A esta cirugía sí, porque en ocasiones le pedimos al paciente que haga masaje o presión intraocular para bajar la presión. Esto es lo más nuevo que estamos haciendo. Este es el SEN 63. También se puede implantar ab interno, como vieron anteriormente. ¿Cómo vamos de tiempo? Me voy a apurar un poquito. Esta técnica es ab externo. Utilizo un Vicryl 7.0 para una sutura de tracción. Esas son unas botitas vasculares que me ayudan a mantener la aguja y me han ayudado a
tener muy buena tracción. Con una tijera de vanas hacemos una peritomía pequeña de 2 a 3 milímetros y secamos la cápsula de Tenons y aseguramos con una tijera de Westcott estar subtenoniano. Esta es la ventaja de esta técnica, que aseguramos una implantación subtenoniana, un poco de cauterio para evitar el sangrado. Y ahí está mi mitomicina, esta vez en esponjas. Como es una incisión muy pequeña, la peritomía de 2 milímetros, corto las esponjas del LASIK por la mitad, espero 2 minutos, echo un poco más de mitomicina, hay que le llama el top-up a esto, o como cuando rellenas el refresco en el cine. Y ahí vemos el 63, es un poquito más grueso, el inyector es el mismo, pero el implante es un poco más grueso, obviamente, tiene un lumen más grande también. Esta implantación es AB externo, muy similar a la implantación de una válvula. Básicamente el mismo procedimiento, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de jalar la aguja para no implantar el dispositivo completamente AB interno, porque luego ya no se puede retirar de la cámara anterior, bueno, no tan fácilmente al menos. Entonces ahí está el dispositivo, aquí tuve un poquito de sangrado, pero al hidratar vemos cómo empieza a fluir el dispositivo. Y el cierre conjuntival aquí es con aquí voy a poner una sutura ripcord, que es una especie de tapón con, en este caso, un nylon 10-0, similar a las suturas ajustables de la trabeculectomía. Y la idea de esto es disminuir el flujo excesivo en el preoperatorio temprano, obviamente disminuir el riesgo de hipotonía. Y aquí estoy canulando el CEN 63, ahí vemos el flujo, esa burbujita que se ve es el flujo. Estoy canulando el CEN 63 con un nylon 10-0. Tiene su maña, es un poquito más difícil de lo que parece, pero ayuda mucho para prevenir la hipotonía temprana. Ahí escondemos la sutura y cerramos conjuntiva con Vicryl 9-0 monofilamento. Se puede cerrar con varias técnicas. En este caso en particular estoy haciendo 2 suturas en ala o 2 wing sutures en cada extremo de la peritomía y en la parte central una sutura de colchonero para aproximar la conjuntiva central. Y el ripcord que queda ahí de nylon 9-0 se puede cortar y este se puede jalar en la lámpara de hendidura algunos días o semanas después del posoperatorio para lograr un poco de mayor disminución de presión intraocular. Ahí vemos la sutura en colchonero y vemos cómo al apretar el nudo se aproxima bastante bien. Y es una incisión muy pequeña, es una incisión de 2 milímetros, causa muy poco astigmatismo. Y ahí vemos cómo estoy cortando la sutura, el ripcord, que si alguien me puede ayudar, ¿cómo se dice en español? Aún no he logrado dilucidar eso. Bien, obviamente en estos casos con conjuntiva abierta utilizamos fluoresceína para asegurarnos de que no hay Seidel y nada de fuga antes de quitar el blefarostato. Y rápidamente, este es el Pressure Flow Micro Shunt. Es muy similar. Viene con su pequeño marcador a 3 milímetros. Hacemos una marca. Este cuchillete viene dentro del paquete. La idea aquí es crear una pequeña bolsita, un túnel escleral, pero no penetramos hasta cámara anterior. Solamente lo dejamos como una especie de reservorio para el fin del pressure flow o la aleta que vieron en el diagrama. Aquí es importante tratar de llegar al fondo de este pequeño sobre que creamos antes de entrar a cámara anterior. La aguja es 25G, viene incluida dentro del paquete que incluye el pressure flow. Y aquí está el dispositivo, vemos cómo lo estamos implantando. Es un dispositivo de un material SIBS que es heredado de la cirugía vascular, cardiovascular, y es extremadamente biocompatible. Y ahí queda fijo en su bolsita, vemos el tubo dentro de la cámara anterior. El cierre conjuntival se hace muy similar a lo que vimos con el CEN. Y también le podemos poner un ripcord a veces, solamente que este es con nylon 9-0. Y bueno, creo que por cuestión de tiempo ya se me acabó, así que vamos a parar ahí por ahora. ¿Siguen ahí? Sí, muchas gracias, Javier. De hecho, estuvo impresionante los videos que nos has Gracias. presentado. Bastante nuevos para algunos como yo que no conocía tantas técnicas en esta cirugía de glaucoma, pero wow,
Está impresionante. Gracias. Voy a continuar con la doctora Carla Zúñiga. La doctora Carla Zúñiga, ¿sí me escuchan? Se me congeló mi Sí, pantalla. sí, te aquí escuchamos. Listo. La doctora Carla Zúñiga estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, hizo la especialidad de oftalmología en el Instituto de Conde de Valenciana, en donde después realizó una alta especialidad en segmento anterior. Al terminar la alta especialidad en segmento anterior, se quedó como adscrita un año para después irse a Canadá para hacer un fellowship en glaucoma en la ciudad de Winnipeg. Recientemente comenzó a trabajar como adscrita de glaucoma y catarata en el Departamento de Oftalmología para la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canadá. Carla, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, es tu audiencia. Perfecto, gracias. Muchas gracias, gracias por invitarnos, por todo lo que están haciendo, por tratar de, como estabas diciendo antes, hacer una comunidad y traer de acercarnos a todos un poquito más. Igual como les dijo Javo, si alguien quisiera venir por acá al frío polar, aquí los esperamos con muchísimo gusto y con todos los brazos abiertos. Creo que ya he tenido el gusto de platicar con algunos de ustedes por mail. Bueno, no sé si de los R3 pasados, pero pues cualquier cosa, ahí estamos. Déjame compartir mi presentación. ¿Ahí la ven? No, ¿verdad? No, todavía no. ¿Ven mi pantalla o no? No, te vemos. Listo, ahora sí estamos viendo tu pantalla. Me ven a mí nada más. Ahí se ve bien, Carla. Pero se ve solo una parte, ¿no? Me parece. Si le pones en modo de presentación, Sí, es justo lo que estoy tratando. Ahí está. ujú, ¿Ya la ven? sí, Sí, Pues yo les voy a platicar un poquito acerca de glaucoma congénito. No es algo que yo haga muy frecuentemente. Yo hago más glaucoma y segmento anterior, igual que Javo en adultos. Pero sí es algo que hago de todas maneras con el servicio de pediatría. Ya después ustedes van a conocer también a Santiago. Santiago creo que también les va a dar algunas clases. Y Santiago está aquí haciendo oftalmopedia y entonces pues hacemos algunos de estos casos juntos a veces. Bueno, pues vamos a empezar con un caso clínico. Creo que es lo más fácil como para ir llevando la presentación poco a poquito, porque a veces es un tema como un poquito árido en donde hay muchas cosas alrededor. Este es el caso de un bebé que tenía un día de nacido. Nos hablaron de la unidad de cuidados intensivos neonatales para decirnos que había nacido bien, pero que veían algunas alteraciones en los ojos, que al parecer la córnea estaba opaca y no tenía reflejo rojo. La verdad es que acá los pediatras son bastante buenos para hacer ese tipo de como tamizaje y poder identificar esos problemas. Y pues nos mandaron a ese bebé para poder revisarlo. Tuvo como antecedentes un embarazo normal, un parto, una gestación de 40 semanas por parto vaginal, buen peso. Importante saber que no había consanguinidad y que tiene no es un hermanastro, perdón, es un medio hermano con glaucoma infantil. Le hicieron también un screening auditivo y no había tenido ninguna otra alteración. En todos los demás tamizajes todo salió bien, a excepción de las alteraciones que vieron en sus. En el examen físico, porque van a ver que en estos pacientes que se presentan con algunas alteraciones congénitas, pues siempre es importante descartar que pueda ser algo sindromático. Hay que revisar siempre todo el cuerpo del bebé o del niño, no solamente los ojos, ¿no? Entonces, en el examen físico, pues tenía una frente prominente, tenía telecanto, hipoplasia maxilar y un puente nasal plano y un poquito más
ancho de lo normal. Obviamente en un bebé de un día de nacido, pues se puede tratar de evaluar un poco como la cavidad oral y eso, pero pues no vamos a poder evaluar el estado de los dientes y cosas que serían importantes en un niño un poquito más grandes, ¿no? Pero para que lo tengan en mente, si algún día les llega un niño de 1 o 2 años, que es algo que también vale la pena revisar. Y estas son las fotos clínicas de este bebé. Evidentemente, estas fotos clínicas fueron tomadas durante la exploración bajo anestesia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo se hace una exploración bajo anestesia, qué necesitas para hacerlo, que son cosas que yo creo que nos pueden servir mucho a la larga, y creo que yo no tuve como mucha exposición a lo largo de mi residencia como a la hora de tomar esas decisiones, saber qué necesitaba, qué cosas son las que son más importantes de tener a la hora de hacer una exploración bajo anestesia. Entonces, estas son las fotos clínicas del ojo derecho, donde se ve un ojo con oftalmos, tiene una córnea opaca, se puede ver un poquito la orilla del cristalino, ¿no? Se ve como si tuviera una aniridia, tal vez un poco de tejido iridiano en la periferia, y aparentemente pues ninguna estría de Hub todavía o ninguna ruptura en la DSM, ¿no? Aquí pueden ver un poquito más con el movimiento y un poquito de retroiluminación. La verdad es que la córnea sí está bastante opaca. Se intentó poner un poquito de glicerina para ver si esa córnea podía aclararse un poquito, pero la verdad es que no aclaró mucho o no aclaró lo suficiente. Y ahorita vamos a ver por qué eso es tan importante y va a ser especialmente importante a la hora de decidir qué vamos a hacer con ese niño. Y esta es la foto clínica del ojo izquierdo, en donde tenía una córnea clara, pero tenía un embryotoxón posterior. Se veían como 2 líneas fibróticas como en el iris, alrededor de las 2 y a las 5, más o menos, que jalaban un poquito, hacían una tracción pupilar hacia uno de los lados, ocasionando una corectopia. Tenía un reflejo rojo normal, no había ningún defecto en el iris o ningún defecto de transiluminación, y igualmente no tenía ninguna alteración corneal en la DSM ni estrías de Hub. Se decidió hacer una exploración bajo anestesia, como ya saben, y se documentó una presión intraocular con el iCare de 24 milímetros de mercurio para el ojo derecho y de 6 milímetros de mercurio para el ojo izquierdo. Es importante medir el diámetro corneal en estos niños porque, pues como bien saben, puede estar aumentado en los pacientes con glaucoma congénito o glaucoma infantil. Y el diámetro corneal de este bebé era de 15 milímetros para el ojo derecho, mucho más grande de lo normal, y en el ojo izquierdo de 11.5. En el ojo derecho, pues por la opacidad corneal que ya vieron, el fondo no era valorable, y en el ojo derecho tenía algunas hemorragias retinianas difusas, el nervio óptico parecía ser normal, más o menos como de 0.1. Esas hemorragias retinianas difusas son comunes en los recién nacidos y más que nada se ocasionan cuando van pasando a través del canal del parto. Más o menos esas hemorragias van a desaparecer como a las 2 semanas, que eso es algo que también es importante que sepan por si algún día tienen que revisar algún recién nacido. Y bueno, se decidió realizar una ecografía durante esa misma exploración bajo anestesia. Esta es la ecografía del ojo derecho, que es la que es un poquito más relevante. Siempre hay que medir la longitud axial en estos niños, porque también es uno de los criterios, una de las cosas más importantes que vamos a ver que se afectan en un bebé con glaucoma o en los niños con glaucoma. Y también nos va a servir porque es muy importante para el seguimiento. Van a ver que en el glaucoma congénito no todo es solamente la presión. Hay veces que podemos tomar la presión de una u otra manera, pero a veces son incluso más importantes las características que van cambiando en el ojo, como la longitud axial o como la aparición de las estrellas de DSM. Hay veces que por más que la presión esté relativamente controlada
o no tan alta como tú esperarías, pueden seguir teniendo cambios de la longitud axial o seguir teniendo cambios en la córnea que te van a indicar que pues en realidad ese paciente no está controlado. Entonces en esta ecografía vimos que la longitud axial para el ojo derecho, como era esperado, era mucho mayor, de 24.5, que es aumentado para la edad de un recién nacido. Ahorita les voy a poner una tablita que si quieren pues la pueden guardar por si algún día la necesitan. Y el ojo izquierdo de 17.1. Entonces, gran diferencia entre ambos ojos. Y se ve aquí como cuando tú haces un ultrasonido de un bebé que tiene glaucoma congénito y tiene bustalmos, se hace como si fuera, se ve como si fuera un cono, como si fuera más como un balón de fútbol y menos redondito si lo comparas con un ojo normal. En los pacientes que tienen una córnea opaca, a veces es importante o vale la pena hacer también un VM porque te puedes dar una idea de cómo están las estructuras en el ángulo, que van a ser realmente importantes para el glaucoma congénito y a la hora de decidir también qué vas a hacer con este paciente si al final te lleva a una decisión quirúrgica, ¿no? Desde aquí, podemos ver cómo hay un edema corneal, ¿no? La córnea pues está claramente un poquito más perdón, edematosa en el ojo derecho que en el izquierdo. Podemos ver también como en el ojo izquierdo hay algunas sinequias en esta parte. Este sería el iris, igual aquí este sería el iris. Bueno, hay un remanente del iris y el cristalino, que es ese pequeñito remanente que alcanzábamos a ver a través de la córnea. Y bueno, siempre es importante con estos niños preguntar si tienen familiares que tengan glaucoma o que hayan tenido alteraciones de la presión en los ojos, ¿no? No siempre la gente identifica como que tuvieron glaucoma, sino que tienes que preguntar si tienen algún familiar que durante la infancia haya perdido la visión, ¿no? O cuando eran jóvenes, porque muchas veces están relacionados también a casos de glaucomas juveniles o glaucomas que se desarrollan más tarde en la infancia y que no necesariamente son congénitos. Entonces, como sabemos, en este niño tenía un medio hermano que también había tenido glaucoma. Él empezó a los 6 años, veía 20/30 en ambos ojos. Las presiones en ese momento estaban bien, estaban en 13 en ambos ojos. Tenía una exo pequeñita. El nervio óptico aparecía estar normal en los 2 ojos. Las paquimetrías corneales 450, 460, o sea, dentro de lo normal. Y pues tenía algunos pequeños cambios en el campo visual, pero nada que fuera específico para glaucoma. Y la capa de fibras nerviosas en el OCT igualmente se veía normal. Hay algunos autores que mencionan que hay un glaucoma de la infancia que resuelve espontáneamente o un glaucoma de la infancia frustro. Entonces, pues puede ser que este familiar del niño cayera dentro de esa definición, ¿no? Dentro de ese supuesto. Entonces, como les había dicho, pues hay varias consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en el glaucoma infantil o en el glaucoma congénito. En esta diapositiva les puse glaucoma infantil porque pues son cosas que vas a buscar en cualquier niño o joven que tenga glaucoma, ¿no? Uno es la presión intraocular. De hecho, en teoría deberías tener 2 o más de estos criterios para tú poder decir que un niño tiene glaucoma infantil. El aumento de la presión, como es esperado, que te lleva después al daño al nervio óptico, que es un aumento en la relación copa-disco, pero también puede ser solamente una asimetría entre ambos ojos. Para decir que tienes una asimetría, más o menos tiene que ser una diferencia de un 20% entre un ojo y el otro, o del 0.2, depende de cómo lo reporten ustedes. Y bueno, va a ser muy importante, como habíamos dicho, los cambios corneales, ¿no? Es muy importante buscar a ver si tienes estrellas de Hub. Ahorita vamos a ver una foto de las estrellas de Hub para que quede como bien claro que son rupturas en la DSM. Y muy importante medir también la córnea, ¿no? Sería arriba de 11 milímetros para los recién nacidos, arriba de 12 milímetros para los niños de 1 año y arriba de 13 milímetros a cualquier otra edad. Muy importante también los cambios en la longitud axial y bueno, pues evidentemente todo esto va a llevar a cambios funcionales que en el glaucoma congénito o en los bebés muy pequeños pues no hay una manera de cuantificarlo, pero si tienes un niño
que ya es un poquito mayor, que tiene como 6 o 8 años, a veces sí pueden cooperar lo suficiente como para hacer un campo visual cortito, fast. Y bueno, al menos lo que están haciendo ahora es que están tratando con los campos visuales de realidad virtual. Básicamente es como si tuvieras un visor de realidad virtual y ahí mismo vas haciendo los campos visuales y les das unos como joysticks en donde van presionando poco a poco. Van haciendo básicamente lo mismo que en un campo visual, pero con unos lentes de realidad virtual. Y para los niños, pues a veces eso funciona. No lo hemos probado en niños muy pequeños, pero sí hemos tenido varios pacientes como de 7, 8, 9 años a los que les ha funcionado bastante bien. Y esta es la tablita que les decía para la exploración bajo anestesia. Creo que a mí, la primera vez que alguien me dijo cuando estaba en segmento y hacía cataratas congénitas, después algún día, pues esos pacientes con catarata congénita que ya habíamos operado y que eran pseudofacos o áfacos empezaron a hacer glaucoma. Y alguien nos dijo, bueno, pues, ¿por qué no lo meten en una exploración bajo anestesia? Claro, ¿no? Y yo creo que lo metimos a la exploración bajo anestesia y tomé la mitad de estas cosas que están en la lista. Entonces, pues me pareció importante darles como esta lista y que siempre tengan a la mano todo lo que hay que llevar, ¿no? Creo que ya me estoy pasando, pero bueno, rápido. Siempre hay que tener la fecha, el nombre del paciente. Es bien importante documentar el agente anestésico porque hay agentes anestésicos que van a cambiar la presión intraocular. Los agentes anestésicos inhalados te pueden disminuir la presión intraocular hasta por 30 puntos, han descrito en algunos artículos. Entonces, bien importante que siempre que tienes un niño que va a ir a exploración bajo anestesia, sea con el mismo método de anestesia cada vez. O sea, siempre que vas a tomar la presión, se usa la misma anestesia para ese niño. Sí o sí. La tonometría, obviamente, y poner con qué la tomaste, el diámetro corneal, y idealmente mídanlo con un compás. Traten de hacerlo con un compás y no con una regla, ¿no? Obviamente hay que hacer una refracción rápida de ese niño, si es que se puede. Y bueno, opcionalmente pues pueden hacer el UVM, pueden tomar el ultrasonido, como vimos con este paciente, y en algunos casos pues se puede hacer el OCT también. Sé que muchas veces no tenemos todas esas cosas, pero pues hay que tratar de documentar lo más posible. Al menos la longitud axial y la presión van a ser de lo más importante. Y bueno, aquí esta es la otra tablita que creo que también es bastante valiosa, en donde vienen los valores normales de longitud axial y del diámetro corneal para los recién nacidos, para el adulto, y aquí están lo que encontramos en nuestro paciente. Voy a saltarme un poquito esto, al fin que ya un poco lo discutimos. La ecografía pues va a ser importante, se puede repetir más o menos en intervalos de 3 a 4 meses para ir documentando si hay un crecimiento en la longitud axial o no. Si hay un decremento o hay una estabilización en la longitud axial de ese paciente conforme a esos ultrasonidos, entonces eso quiere decir que estás teniendo una buena respuesta al tratamiento, ¿no? O que el glaucoma de ese niño pues está controlado, y es una manera adicional de saber si está funcionando tu tratamiento o no, además de la presión intraocular, ¿no? Que, como en todo, de todas maneras, la presión intraocular va a ser muy importante, principal factor de riesgo modificable para el glaucoma. Entonces, aquí les hice un cuadrito rápido de cómo se clasifica un poquito el glaucoma en la infancia. Vamos a tener glaucoma primario, congénito, y ahí entra también el ángulo abierto juvenil, y el glaucoma secundario, que va a ser adquirido o no adquirido. Me centré solamente en el glaucoma congénito primario, va a ser más común en hombres que en mujeres, casi siempre es bilateral, pero es bien importante que sepan que el 70 al 80% son bastante asimétricos, entonces no lo descarten si no ven de entrada que hay datos muy evidentes en ambos ojos. Va a haber una subclasificación basada también en la edad, neonatal, infantil, tardío, y lo que hablábamos acerca del frustro. Tiene un componente genético bien importante. La mayoría van a tener una mutación en un gen CYP, que lo que hace es que codifica para una enzima del citocromo P450 que participa en el desarrollo de la malla trabecular. Y pues eso es importante porque nos explica pues básicamente la fisiopatología del glaucoma congénito.
lo que va a pasar es que tenemos un ángulo inmaduro por una detención de la migración celular de las células de la cresta neural en el tercer trimestre del embarazo, y eso ocasiona que tengan una malla trabecular pues anormal. Como ustedes ya saben, la triada siempre epífora, fotofobia, blefaroespasmo. Aquí hay unas fotos que pues, se les pueden quedar a ustedes para que vean cuáles son las diferencias entre un glaucoma, o el ángulo de un paciente con glaucoma primario y el infantil, porque esas son cosas que sí son importantes, ¿no? Y me voy a saltar un poquito al tratamiento, que creo que es lo más importante. Del tratamiento médico, pues importante siempre tener en cuenta qué sí podemos usar y qué no podemos usar. Bien importante que no vayan a usar la brimonidina porque cruza la barrera hematoencefálica y sí podemos tener bastantes problemas, incluso un paro respiratorio en un bebé. Entonces ese es el que yo diría, manténganse 100% alejado, ¿no? Sí se puede usar acetazolamida, viene en un jarabe y pues básicamente solamente tienen que hacerle el cálculo, pero hay varias cosas que se tienen que seguir con el pediatra, ¿no? Para saber si lo puede seguir usando o no lo puede seguir usando. Y bueno, a este niño lo pusimos en tratamiento con dorzolamida, timolol, acetazolamida, y de todas maneras la presión seguía elevada. Tuvo un poquito de aclaramiento corneal, pero no lo suficiente. Agregamos la Tanopro y se programó una cirugía. Ahora, en la cirugía de glaucoma congénito hay básicamente dos grandes opciones. Y la primera es, si puedes ver lo que está pasando adentro y puedes ver el ángulo, entonces puedes hacer una goniotomía. Una goniotomía de interno que se puede hacer básicamente como las goniotomías que ya les enseñó Javo. Se pueden hacer con una aguja o se pueden hacer con alguna cuchilla vitreoretiniana chiquita. No sé, ¿sabes cómo se llama en español, Javo? Un MBR blade. No te escuchamos. Perdón, el cuchillete de esclerotomía MBR, creo que le llaman, ¿no? También es como una lanceta para hacer una esclerotomía para retina. Pues con eso también se puede hacer Sí. una goniotomía y pues normalmente o clásicamente se hace con una aguja. El GAT en los bebés, la verdad es que honestamente yo no lo he probado. Lo probé en un niño áfaco y sangró mucho. No sé si lo volvería a hacer en un niño áfaco, pero probablemente en alguien que fuera pseudofaco o fáquico se podría intentar en un niño un poquito ya mayor. Y pues es muy, muy buena opción para los glaucomas juveniles. Y la otra opción, cuando no puedes ver qué está pasando en el ángulo, como en el caso de este paciente, es hacer una trabeculotomía. La trabeculotomía se hace AB externo. Aquí tengo un video, este es el video de la cirugía de ese niño, se descubre la conjuntiva, se hace una esclerotomía y lo que vamos a hacer es tratar de identificar el canal de Schlemm. Es bastante difícil porque la anatomía del ángulo de estos niños pues no es la normal, las estructuras están todas alteradas, pero básicamente lo que se hace es que se hace un flap escleral y pues vas haciendo como una bolsita escleral como en una trabeculectomía básicamente, y después se hace un corte horizontal en donde lo que vas a hacer es ir abriendo por planos poco a poquito hasta que obtengas este reflujo de sangre venosa para tratar de así identificar el canal de Schlemm. Ya que identificas el canal de Schlemm, puedes intentar canularlo con una sutura. Ahora ya tienen también unas como sondas que tienen una luz en la punta y de esa manera puedes dar casi toda la vuelta. Pero como se hace clásicamente es con el trabeculotomo de Harms y se inserta en el canal que ya canulaste con esa sutura y después, pues básicamente lo que se hace es que se desgarra, ¿no? Se rota hacia dentro de la cámara anterior y así se desgarra y se ve el reflujo del humor acuoso por donde ya habías abierto el canal de Schlemm.
Y bueno, pues también se pueden usar dispositivos de drenaje en los niños. Casi siempre como primer tratamiento se hace la goniotomía o la trabeculotomía, pero hay algunos pacientes en donde se escogen los dispositivos de drenaje. Se usan mucho para los pacientes que tienen uveitis, incluso puedes usar algunos dispositivos no valvulados, ahora que ya hay algunos más chiquitos como el ClearPath 250. Es bastante buena opción para los niños que ya están un poco más grandes y que tienen un glaucoma uveítico. El principal problema de las válvulas con los niños es que hacen unas bulas unos quistes sobre las válvulas que van a ser muy fuertes y normalmente pueden llegar a necesitar un destechamiento, y esos destechamientos pues son complicados y a veces inducen todavía un poquito más de cicatrización después. Y pues finalmente están los procedimientos ciclodestructivos que también se pueden usar en los niños. Están indicados en ojos que tienen un pobre pronóstico visual. Se puede usar más la ciclofotocoagulación micropulsada, como el MP3, pero sí siempre se reservan más como al final. Y bueno, en ese bebé, en el niño, al día siguiente de la trabeculotomía, la presión estaba en 2. Cambia mucho la presión de un día al otro, entonces se le suspendió la acetazolamida y al día siguiente la presión estaba en 25, o sea, al día 2. Entonces se volvió a iniciar la acetazolamida y el coso. A la semana 1 la presión estaba en 12 en ese ojo, y otra vez a la semana 20 la presión ya estaba, a la semana 2 la presión ya estaba en 20, por lo que se tuvo que reiniciar el latanoprost, y después de eso ha estado más o menos estable, con presiones más o menos de 12, y bueno, seguimos esperando los resultados de genética y pues consideraciones futuras de ese ojo. Si no tiene mucho potencial visual, pues sería hacer un procedimiento ciclodestructivo con el MP3. Y pues creo que ya tenemos que parar ahí porque son las 7:52, pero pues estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, Carla. Estuvo bastante interesante el desarrollo del caso y cómo abordaste también el tema con el desarrollo del caso. Ahora, para seguir la sesión de preguntas y respuestas, también nos acompaña el doctor Martín Ayala Flores, quien se graduó como médico cirujano por la Universidad de La Salle, realizó la especialidad de oftalmología en el Hospital de la Luz, así también realizó la subespecialidad en glaucoma en el Hospital de la Luz, fue jefe del servicio de glaucoma en el Hospital de la Luz del 2003 al 2007, fue presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma. Actualmente es profesor titular ante la UNAM de la asignatura de glaucoma en el Instituto Mexicano de Oftalmología, así como director de la Unidad de Diagnóstico y Manejo Integral de Glaucoma en el Hospital H+, en la ciudad de Querétaro. Doctor Martín, bienvenido. Muchas gracias por participar también. Y iniciamos esta sesión de preguntas. Claro, Dani. Y bueno, pues gracias por su presentación, muy ilustrativas, muy padres, muy bonitas. Pues vamos a empezar primero con la plática de Gabo. Lógicamente los MIGS han venido a revolucionar el tratamiento del glaucoma, sobre todo en aquellos pacientes en los que se conjunta la presencia de catarata y glaucoma. Sin embargo, me llamó la atención, recientemente tuve acceso a una publicación del doctor Anthony K., en donde él evaluaba en Estados Unidos cómo se estaban moviendo los tipos de cirugía de glaucoma en diferentes ciudades de la Unión Americana. Y mediante mapas de color que ellos utilizaban para evaluar por ciudades la preferencia quirúrgica de los pacientes con glaucoma, se observó que la trabeculectomía va en descenso y ellos encontraron un 13% de porcentaje de utilidad, de que es utilizada la trabeculectomía. Los implantes valvulares, como la válvula de Ahmed, por ejemplo, 11.4%. En cambio, los MIGS van a la alta, van en 75.5%. Y esto ellos en sus conclusiones lo explican un poco porque las ventajas que tú mencionabas al principio de los MIGS, la seguridad,
la disminución en la frecuencia de complicaciones posoperatorias con los otros tipos de procedimientos perforantes, y que no solamente los MIGS son utilizados por los glaucomatólogos, sino que todos los oftalmólogos en la Unión Americana los empiezan a utilizar, los empiezan a capacitar para poderlos utilizar. Entonces, la difusión es mucho más amplia. Y bueno, precisamente hablando de esto, el costo-beneficio en nuestro país, los MIGS se utilizan con mucho menor frecuencia precisamente por el costo que significa para el paciente poder utilizar alguna de estas nuevas tecnologías. Y por lo tanto, se siguen utilizando aquellas tradicionales que, si bien son efectivas, pues tienen algún cierto grado de complicaciones. Gabo, ¿tú cuál considerarías que es el procedimiento MIGS más efectivo en reducir la presión intraocular de los que nos presentaste? Es una gran pregunta. En realidad no tenemos una respuesta concreta aún, y con concreta me refiero a evidencia robusta como un estudio aleatorio controlado, un RCT, pero sí tenemos muchísimos estudios retrospectivos, algunos comparativos prospectivos. Lo que estamos comenzando a entender, tenía una diapositiva para todo esto, pero se me acabó el tiempo, pero lo que estamos comenzando a entender es que en general la excisión de la malla trabecular, ya sea con el GAT o con el KDB, genera una mayor reducción de la presión inicial. A esto se le añade un mayor riesgo de ifema postoperatorio y también un mayor riesgo de cicatrización, ya sea por una readhesión de la malla trabecular al conducto de Schlemm, que llega a suceder, así como por la formación de sinequias anteriores periféricas. La ventaja de los stents, como el iStent y el Hydrus, es que tienen menor sangrado, casi nulo en realidad, y una menor formación de sinequias. Entonces, en general, estamos comenzando a entender que la goniotomía y la goniotomía, ya sea con aguja, con KDB o con sutura, tiene una mayor reducción. Esto se refiere exclusivamente a los dispositivos MIGS que están, ahora dividimos mucho MIGS y MIBS. Antes MIGS era toda la familia de MIGS, pero ahora sí estamos dividiendo mucho si se forma una ampolla o no. Ahora, en cuanto a estudios serios, bueno, hay un estudio comparativo entre iStent e Hydrus. El Hydrus fue superior en cuanto a reducción de medicamentos, reducción de presión intraocular. Y hay un estudio que, aunque fue sponsoreado por la industria, es un estudio muy serio. Tuve el gusto de participar en él y realmente tenía criterios muy estrictos. El estudio Horizon del Hydrus, del Hydrus Microstent, mostró que a 6 años había un 66% de los pacientes estaban libres de medicamento con la presión controlada, pero lo más importante es que a 6 años hubo una menor progresión en campos visuales con los pacientes que recibieron este implante y una menor necesidad de cirugía filtrante o ciclofotocoagulación, lo cual quizá explica un poco los resultados del estudio que estabas mencionando, en el cual estamos viendo una alza de microinvasiva y un descenso de trabeculectomías y válvulas filtrantes. Al tratar más tempranamente el glaucoma quirúrgicamente, especialmente combinándolo con la extracción de catarata, estamos logrando alargar un poco la vida del campo visual, por así decirlo. Espero que eso haya contestado la pregunta un poco. Sí, sí, y quizás completando un poquito tu comentario, también tiene que ver el tipo de glaucoma. Estaba yo leyendo Claro. recientemente que los glaucomas exfoliativos tienden a responder mejor, por ejemplo, al cajun dual blade y los Sí. pigmentarios. Por otro lado, el nivel de presión preoperatoria también es importante. Entre más alta sea la presión, la reducción postoperatoria va a ser también mayor. Y de acuerdo a esto, ¿cuál sería el mix, en tu punto de vista, que tiene el mejor perfil de seguridad para el paciente?
En cuanto a perfil de seguridad, en mi opinión, yo creo que el IDRUS, al combinar seguridad en cuanto a efectividad y seguridad, yo creo que la seguridad es muy similar a la que se obtiene con el iStent, pero la efectividad sí es mayor. Además de que a mí en lo personal me parece que la implantación es más sencilla, aunque se ve un poco más complicado. El inyector del Hydrus funciona muy bien, es una implantación muy sencilla, por lo cual lo hace muy seguro. El iStent G2 es un poco más seguro que el iStent G1, o sea, el iStent Inject es el G2. El de primera generación es muy filoso, tiene esta angulación de 90 grados, es un poco más fácil dañar otras estructuras como el endotelio corneal, como se pueden causar iridotomías, sensaciones de la raíz del iris y demás. Entonces, creo que el Hydrus es el más seguro. El KDB también es bastante seguro. En cuanto al sangrado que menciona Carla, eso es de ley con todas las goniotomías. No se ve tanto con los implantes. Y el sangrado, creo que nos acostumbramos a verlo, pero sí es importante manejarlo también. Porque el sangrado como tal puede requerir una segunda cirugía, un lavado de cámara anterior para evacuar los coágulos. Y también el sangrado como tal puede generar un coágulo que obstruye la goniotomía y puede causar un pico de presión. Interesantemente, aunque las goniotomías parecen ser más efectivas en los exfoliativos y los pigmentarios, porque tiene sentido, el problema es la malla trabecular, está tapada, ya sea por pigmento o por materiales de exfoliación. Interesantemente, también presentan picos postoperatorios más fuertes y más prolongados en las primeras semanas. Y no está publicado, pero Hadi Saeb de la Universidad de Montreal tiene un estudio local en el cual notaron que los picos de presión más importantes son a los 3 días y a las 3 semanas. Entonces ellos siempre revisan a sus pacientes entre el tercer y quinto día y siempre a las 3 semanas. Y sí, estamos aprendiendo mucho todavía, es algo bastante nuevo y claro que sigue habiendo un lugar para la trabeculectomía y las válvulas. Lo que estamos tratando de hacer es evitar llegar a ese punto, pero cuando el paciente ya está en ese punto, siguen teniendo su lugar. Ok. Y esa era la siguiente pregunta, si consideras que va a llegar un momento en que los MIGS van a desplazar en el tratamiento del glaucoma, pues a los tratamientos tradicionales, como es la trabeculectomía, ¿no? Con toda su efectividad de disminuir un 50% la presión intraocular, ¿no? Sí, especialmente los nuevos dispositivos MIP se están desplazando bastante, al menos aquí en Canadá, donde los tenemos disponibles. En mi práctica cada vez hago menos trabeculectomías y también cada vez hago menos válvulas, especialmente desde que estoy implantando el PresserFlow y no tengo ningún conflicto de interés con esa compañía, pero sí he notado presiones intraoculares muy bajas en comparación con todo lo demás. No es, no es raro encontrar presiones de 8, de 10, que es como la meta ideal, con cámaras formadas, muy poco riesgo de hipotonía, unas ampollas filtrantes mucho más posteriores. Evitamos estas ampollas císticas avasculares que incluso pueden llegar a causar delen corneales, en parte por el tipo de cierre conjuntival, que no se vio muy bien en mis videos, pero hacemos un cierre en 2 capas, primero tenon y luego conjuntiva, y la longitud del dispositivo que queda a 3 milímetros del limbo, la aleta, y otros 3.5 milímetros posterior a la aleta, el lumen externo del dispositivo, estamos formando ampollas mucho más posteriores y presiones intraoculares mucho más bajas. Obviamente, siempre va a existir un lugar para la trabeculectomía en cuanto a la prohibición del costo de los dispositivos, que creo que es un problema muy real en el resto del mundo, donde no hay un sistema de salud que paga todo, como en otros países. Entonces, la idea es encontrar un punto medio, ya sea mediante la reducción del costo o mediante el desarrollo de otras técnicas, como por ejemplo el uso de una sutura de prolene para el GAT, aunque inicialmente se usaba una fibra óptica y todo eso, en realidad se puede reducir mucho el costo. Pero sí, yo creo que están desplazando bastante a la trabeculectomía, especialmente el PresserFlow. Y igual estamos tratando de estudiarlo, no hay muchos aleatorizados controlados,
Hay un estudio que favoreció la trabeculectomía en cuanto a presión intraocular baja. Entonces sigue dándole su lugar a la trabeculectomía como el estándar de oro para la presión más baja. Sin embargo, para ser justos, en este estudio no usaron mitomicina con el PreserFlow, que me causa un poco de conflicto, porque sabemos que la mitomicina es clave para el éxito de la cirugía filtrante con ampolla. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ok, muy bien. Aquí veo en el chat una pregunta. Dice que si existe algún mix que esté con mejor resultado en algunos glaucomas difíciles de tratar, como los neovasculares. Hasta donde yo tengo entendido, en el neovascular no se deben usar los mix, pero no sé, tu opinión. Exacto, sí, aún no existe. Off-label he utilizado SEN 63 y PreserFlow neovasculares que ya tenían una válvula y decidí implantar, tengo 3 SEN 63 y 2 PreserFlows en el cuadrante inferonasal en pacientes que ya tenían válvula superotemporal y en los 5 pacientes les fue bastante bien. Les fue mejor a los que tuvieron el PreserFlow. 3 de ellos requirieron decisiones. 2 de ellos tuvieron IFEMAs, perdón, postoperatorios, porque hay muchísimo sangrado en la conjuntiva, como todos saben, al operar un neovascular. Pero en cuanto a la aprobación, no hay ninguno. En general, utilizamos válvulas o tubos, o sea, el Bearvelt o el ClearPath que tenemos aquí. No sé si el ClearPath está disponible ya en México también, porque lo hace la Sí, misma compañía que la Med. Perfecto. sí, Sí, ya se entonces dispone. es un tubo no valvulado que hay que ligar y también se puede fenestrar para obtener una presión, una reducción inmediata. En mi práctica utilizo mucho más el AMED, la válvula AMED en los neovasculares, porque es una reducción mucho más rápida, pero también tiene mayor riesgo de hiperencapsulación. Pero sí, como tal, on-label no hay ningún mix aún que se pueda utilizar. Ok, Estamos planeando un estudio de PreserFlow neovasculares, por cierto, entonces espero en un par de años tener esa respuesta ya con estadística. ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me hace un compañero del hospital donde yo trabajo, el doctor Auber Quintanilla, y es muy específica, a ver cómo la ves tú. Dice, en cuanto a los MIDS, ¿cuál es su mejor perfil postoperatorio de presión intraocular en comparación con trave y válvula? O sea que conocer cuál es el rango y media de las presiones intraoculares en los primeros días o semanas, porque por ejemplo en la trabeculectomía es casi aleatorio, en la válvula es un poco más estrecho y controlado, pero con los MIGS, ¿qué se ha encontrado con respecto al control estricto estrecho postoperatorio? Ok, es una pregunta un poco amplia porque estamos hablando de muchos dispositivos diferentes. En general, con los MIGS, ya sea de stenting o de incisión de malla trabecular, el resultado, interesantemente, no es inmediato. Y por lo general, bueno, hay 2 escuelas. Hay quienes les quitan el medicamento antiglaucomatoso inmediatamente y lo que yo practico es dejarlos con el medicamento, las gotas para glaucoma, hasta que retiro el esteroide, porque a veces influye un poco eso y si te llegan a hacer respuesta esteroide en el postoperatorio. Entonces, sí vemos una reducción un poco posterior. Con las goniotomías, los GATs, logramos ver reducciones más rápidas. Rara vez vamos a ver reducciones menores a 9 o a 8 milímetros de mercurio, y eso es porque la presión epiescleral está en ese nivel. Entonces, con un procedimiento de excisión o canalización o stenting de la malla trabecular, rara vez vamos a obtener presiones debajo de 9 o de 10. Con las PreserFlows y SEN y las trabeculectomías, la reducción es mucho más inmediata. De nuevo, SEN y PreserFlow por lo general los veo en 6 a 8 primer día postoperatorio. Y ahí empieza, como buen glaucoma, un poco de lo que Carla hablaba también.
Hay que verlos muy seguido, a veces se sube, a veces se baja. La ventaja del ripcord es que nos ayuda a bajarla. Cuando está muy baja la presión, podemos utilizar viscoelástico intracameral para subir la presión. A veces hay que hacer revisiones de las ampollas, estructuras tipo Palmberg o Palmberg modificadas. A veces incluso hay que ligar los pressure flows si están fugando demasiado. Entonces, sí, creo que la pregunta va encaminada un poco más a la predictibilidad de la presión intraocular en el postoperatorio inmediato. Con los MIBs es más predecible que no va a haber picos. Con los MIGs no es tanto. Y a largo plazo, bueno, lo que sí vemos, y eso es importante, creo que la diferencia principal es que vemos mucho menos hipotonía, especialmente hipotonía clínica, o sea, pliegues maculares y coroideos. Lo vemos muy rara vez con Pressure Flow y con SEN. Y glaucomas malignos también se ven. Sí los hemos visto, he visto de todo, pero mucho menos que lo que se ve con trabeculectomías. Y ahí es donde creo que la seguridad empieza a importar mucho. Claro. Fíjate, nosotros acá en el instituto estamos trabajando, ya llevamos como un año más o menos con el CAJUC Sí, y lógicamente metemos pacientes con daño moderado, algunos severo, pero con buenas agudezas visuales, todo un buen potencial visual. Y las presiones en general disminuyen al día siguiente, o sea, al día siguiente de haber estado sí, en 22, 23, están en 14. Llama la sí, atención que lógicamente nosotros no retiramos el hipotensor hasta que conforme la evolución del postoperatorio, si la presión sigue manteniéndose en niveles bajos, vamos quitando de uno en uno, si tenía 3 o 4 exacto, medicamentos. exacto. Pero creo que compartimos bastante bien el manejo postoperatorio. Aquí la Sí, doctora... hay que controlar el IFEMA, es lo importante también, y hay que estar haciendo gonioscopías para ver si el IFEMA está tapando la sección de la goniotomía que hicimos. En lo particular, yo estoy usando el CAJUC casi siempre en primarios de ángulo cerrado, con catarata. Extraigo la catarata y hago una goniotomía en los glaucomas un poco más avanzados. Cuando son leves, simplemente catarata. Pero si ya están moderados, tirándole a avanzado, primero hago goniotomía. Si eso no controla la presión, ya puedo pensar en una filtrante. Y me ha ido muy bien con eso. En los leves, con ángulo cerrado, estoy prefiriendo el iStent. De hecho, hay ya 3 estudios en los cuales el iStent fue superior a hidrus y a goniotomía, porque en los ángulos cerrados se forman un poco más de sinequias con el hidrus. No entendemos muy bien por qué. Aparentemente es porque hay mayor flujo en el postoperatorio inmediato y en los primarios de ángulo cerrado es frecuente ver una sinequia justo a la entrada del snorkel, el inlet del hidrus, como si chupara el iris y lo tapa. Entonces, iStent KDB en ángulo cerrado, sí se ve una reducción bastante rápida, pero es importante no confiarse porque el sangrado puede ocluir la goniotomía y eso aunado a una respuesta a esteroides, no es cosa rara verlos con presiones de 40 a la semana o a las 3 semanas. Entonces sí, seguimiento muy seguido, pero sí les da bastante bien, en realidad. Bueno, y como en realidad, aunque suena muy nuevo el KDB y el GAT y todas estas nuevas técnicas tienen décadas de existir, como lo que mostró Carla, la goniotomía ab externo ha sido el tratamiento del glaucoma congénito durante, no sé, quiero pensar décadas, no estoy seguro cuándo se inventó. Claro. Y hablando precisamente de este manejo posoperatorio, de este perfil de presión intraocular, la doctora Carla precisamente nos dice que cuando decides quitar el ripcord. Sí, entonces, eso depende de la presión intraocular. Por lo general lo acabamos quitando. Hay pacientes en los que no se los hemos quitado. En realidad es una sutura, no sé si se fijaron en cómo la enterré, pero hago 2 pasadas corneales. Entonces queda nada más un pequeño loop que se epiteliza y es muy raro que llegue a haber alguna complicación como un absceso o una infección ahí. Entonces se puede quedar ahí. Pero eso sí es en función de la presión. Entonces trato de esperar al menos una semana y esto es para permitir que selle bien la herida. Aunque
aunque es raro que fuguen, especialmente con la técnica de la sutura de colchonero y las dos alitas, aunque también a veces utilizo la sutura de Wise modificada que ha presentado Gary Condon para las trabeculectomías, que es básicamente un surgete continuo, pero no son alineadas las mordidas con la aguja, sino que se van desfatando de tal forma que el tejido se estira y se arruga a la vez y se deja un pequeño flap conjuntival posterior al limbo para que la sutura que estamos pasando queda como una especie de valvulita de conjuntiva. Eso funciona muy bien también. Pero si no tenemos preocupación por Seidel, la ampolla ya está sanando y la presión todavía no está en la meta, se puede quitar sin ningún problema. Pero sí, espero en general, creo que la pregunta era en cuanto al tiempo. Me fui un poco por una tangente ahí. 1 a 2 semanas es lo que trato de esperar. Les dejo gotas, les dejo acetazolamida y ya que la conjuntiva sanó muy bien, ya lo puedes quitar sin problema. Sí, es que me ha pasado justo que tienen el ripcord y entonces no sé, o sea, si empezarles, haz de cuenta, acetazolamida todavía, o si ya después de que agoté, haz de cuenta, mis opciones de gotas, y si ya pasó 1 semana, 10 días, por lo general, bueno, yo me espero como 10 días, más o menos, Sí, pero todavía no soy tan valiente, entonces, sí, me importa, o sea, como que quería saber si tú todavía les pones acetazolamida encima de, o si ya pasaste eso de semana, 10 días, en vez de agregarles acetazolamida, prefieres quitar el ripcord. sí, es una gran pregunta que creo que me he estado contestando yo mismo en los últimos meses. Creo que no le pongo ripcord a todos, es algo que tal vez no dejé muy claro, pero lo pongo en pacientes con alto riesgo de hipotonía, especialmente en los miopes altos. Entonces ahí sí trato de prolongar lo más que puedo, sacar el ripcord, pero también hay una línea muy delgada, porque si no está fluyendo nada, que a veces pasa, tampoco quieres dejar que esa ampolla se fibrose y dejes de tener un espacio virtual para filtrar. Entonces ahí es donde entra el arte del glaucoma, más que la ciencia estricta. No creo que haya un timeline como tal, pero sí a mayor riesgo, ya sea igual, a veces la conjuntiva es muy delgada y la sutura no fue tan fácil, a lo mejor hay ¿cómo se dice? Buttonhole, un agujerito en la conjuntiva o algo que te preocupa, mejor dejar el ripcord, dejar que sane un poco la conjuntiva y ya después jalarlo. Entonces, a mayor el riesgo, mayor el tiempo, pero por lo general 2 semanas. Si la presión está arriba de la meta, no me espero más de 2 semanas, porque ese fue el razonamiento de hacer la cirugía. Sería un Dentro poco de comparable las... con la suturólisis, ¿no? Que hacemos en la trabeculectomía, dependiendo Exacto, del nivel de la presión, pero nunca antes de 1 exacto. semana, o sea, nunca antes de que pase 1 semana, pues. Exacto, porque acabas con hipotonía y luego es más problema, o con una ampolla tan grande que acaba fugando y luego ya no te alcanzas. Así es. Entonces, sí, exacto. Es la idea, es como una suturolisis. Es más aún todavía como una sutura ajustable y en realidad es más o menos el mismo concepto de dejarlo enterrado en la córnea. Es una sutura que se jala. Hay que tener cuidado al jalarlo porque sí, tengo un caso en el que desplacé el PreserFlow a la hora de jalar el ripcord, lo hice un poco agresivo y lo saqué de la bolsita escleral que se crea. Entonces, afortunadamente lo logré reposicionar en la lámpara de hendidura con una tijera, perdón, una pinza de relojero. Lo logré sin romper la conjuntiva, lo logré meter otra vez en el saquito que se crea, pero me puse un buen Que no lo susto. fijas, ¿verdad? Con sutura. ¿Perdón? No lo fijas con sutura. No se Solamente fija con queda sutura. colocado. Sí, queda bastante hermético y no hay fuga peritubular por lo general, pero lo he pensado, especialmente en pacientes con mucho riesgo como miopes altos, donde sabes que el ripcord va a estar ahí más tiempo y probablemente se va a fibrosar un poco más y va a ser más difícil sacarlo. Se podría poner una sutura justo posterior o distal a la aleta que no apriete el tubo, pero que no deje que la aleta se salga. Y se tendría que hacer con una sutura no hidrolizable, como No, nylon, ¿no? ok, Pero sí, ese sería el siguiente paso. muy bien, pues muchas gracias. A Hay ustedes. por ahí algunas Oigan, preguntitas para la doctora Carla. Una de ellas sería, pues, el papel del láser
transescleral del láser. Actualmente, digamos que, y bueno, tú lo presentaste como una alternativa de las últimas en el camino del tratamiento del glaucoma congénito. Sin embargo, ha habido algunas publicaciones en las que se empieza a utilizar más tempranamente, inclusive como primera línea, y esto justificando que el glaucoma congénito es un glaucoma de toda la vida, desde que nace el niño, y que en la historia natural del tratamiento del glaucoma se tiene que caminar por diferentes procedimientos quirúrgicos, sabiendo que el tratamiento es 100% quirúrgico para el glaucoma congénito, y que no siempre con las primeras cirugías se va a tener un éxito. Fallan y hay que seguir con otra cirugía, y a veces lo que queremos es ir ganando tiempo en la vida del paciente para que se conserve la visión del paciente. ¿Tú qué opinas de utilizar la ciclofotocoagulación transescleral, sobre todo la micropulsada, como tratamiento previo o en los estadios iniciales del glaucoma congénito o glaucoma infantil en general? Bueno, creo que es un poco diferente en el glaucoma congénito como tal. Creo que en el glaucoma congénito se intentaría primero una cirugía basada en el ángulo, pero en un glaucoma infantil un poquito más avanzado, o por ejemplo en los glaucomas secundarios a pseudofaquia después de una catarata congénita, sí han tenido súper buenos resultados sobre todo con el láser micropulsado de Iridex. Y pues se puede hacer no solo una vez, sino que se puede repetir incluso 2 veces. Creo que yo no trataría más que eso. En algunos pacientes sí causan bastante inflamación e incluso pueden llegar a causar hipotonía, y sí he visto pacientes jóvenes con desprendimientos coroideos casi 360, pero bueno, al final eso pues les va a traer una baja visual, pero sí, yo creo que todo depende más bien de cuál es el potencial visual que también tiene ese paciente, ¿no? Porque pues frecuentemente nos encontramos en el balance de tratar de hacerlo menos invasivo, pero que sea más efectivo para el paciente, ¿no? Ahora, sé que pues hay diferentes escuelas. Por ejemplo, creo que en Moorfields se están haciendo como un tratamiento un poco más temprano en vez de usarlo como una última alternativa. Pero sé que, por ejemplo, en el Conde sí usábamos el Iridex para los pacientes que hacían glaucoma después de las cataratas congénitas, y en varios de ellos tuvimos muy buenos resultados. Ok, gracias. Y bueno, Sí, si puedo agregar algo ahí sí, claro, adelante. rápidamente. Estoy de acuerdo con Carla que, como expuso muy bien en su charla, el glaucoma congénito es por lo general anatómico y es un problema en el desarrollo de la malla trabecular. Yo creo que el problema está ahí, desde mi punto de vista, prefiero atacar ese problema primero con una goniotomía, especialmente con lo segura que es la técnica, y dejar la ciclofotocoagulación para después. Y sí, también he llegado a ver inflamación muy severa, uveitis casi incontrolable, coroideos y también isquemia de segmento anterior en pacientes que recibieron ciclofotocoagulación. Entonces, sí, el MP3 es un poco menos agresivo, pero al final de cuentas el mecanismo de acción es el mismo. Hay que freír o tostar el cuerpo ciliar y eso causa mucha inflamación. Entonces, sí es bastante más seguro, pero en mi práctica al menos lo trato de reservar para pacientes con poco potencial visual o ya al final del camino. No me gusta utilizarlo en pacientes con muy buena visión. Y es personal, sé que hay gente que hace algo diferente. Listo, muy bien. Carla, por aquí hubo una pregunta también de que eh, ¿cuál sería el papel que ocupan los MICs en el manejo actual del glaucoma congénito? Híjole, es difícil. Yo creo que, por ejemplo, el GAT sí se puede usar, porque pues es la misma, o sea, es el mismo principio, como decíamos, de una goniotomía, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día discutíamos acerca del uso de los MIPS en el glaucoma congénito o en el glaucoma infantil, y yo creo que es bastante delicado porque todavía
no tenemos suficiente seguimiento como para saber qué más puede pasar, ¿no? Y al final son personas que los van a tener por muchos, muchos más años que un paciente de 70 años con un glaucoma pues ya adulto. O es difícil en los niños como tratar de implantar nuevas técnicas, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Y en tu experiencia, ¿recomiendas cada qué tiempo hacer la exploración en quirófano, la exploración bajo anestesia de los pacientes con glaucoma congénito? Al menos cada 3 meses. 3 meses. Cada 4 meses. Ok, ok. Y explorando todo eso que nos enseñaste en el cuadro, ¿no? Tratando Sí, de bueno, evaluar. y depende de la edad de los niños, ¿no? Pero en los bebés con glaucoma congénito, cada 3, 4 meses. Ya en los niños más grandes depende de si se dejan tomar la presión con el eye care o no, porque muchas veces sí puedes negociar con ellos, enseñarles un muñequito, etcétera, etcétera. Y siempre muy importante tratar de no, pues, detenerlos, o sea, sí los puedes detener, sí los puedes, no, como obligar un poco, pero que a la hora de abrir el ojo no estés presionando, es algo que tienes que tener muchísimo cuidado, porque a veces en la desesperación de tratar de tomarle a un niño la presión, tú solito te la juegas en contra apretando el ojo. Ejerces presión en el párpado. Sí, subes la presión. Y eso es algo que para mí el eye care en realidad salva vidas porque podemos tomar la presión sin anestesia y en niños es muchísimo más fácil utilizarlo. Entonces te salvas o salvas al niño de los riesgos de una anestesia general en algunas ocasiones. O tal vez disminuyes la frecuencia de las exploraciones. Creo que eso ha revolucionado el tratamiento, bueno, el diagnóstico del glaucoma congénito. Así es. Muy bien, creo que no hay más preguntas por aquí. No sé si quieran dar como Había algún... una pregunta, no sé si tienen tiempo, pero había una pregunta de cómo disminuir el edema corneal transoperatorio y postoperatorio en un paciente de KDB, por ahí lo leí. Sí. El edema, ok, esa es una buena pregunta. El edema transoperatorio, la mejor forma de tener una muy buena visualización del ángulo transquirúrgicamente es hacer primero el procedimiento del ángulo y luego la faco. Especialmente si la catarata es muy densa, entonces vas a causar edema corneal y por lo general el edema corneal va a estar justo en la incisión que vas a utilizar para tratar de visualizar el ángulo y entonces este edema va a interferir con tu visualización. Entonces sí, yo la mayoría de las cirugías las hago primero el ángulo y luego la catarata, excepto el GAT porque sangran mucho. Se puede hacer igual, lo he hecho. Tampoco hay que tenerle miedo al sangrado. Es tan fácil como evacuarlo con la cánula de irrigación-aspiración antes de hacer la faco. Se pone viscoelástico, se puede aumentar un poquito la presión con el visco para que no sangre más. Los viscoelásticos de alta cohesividad como el Hilon GB son maravillosos para esto, para taponar el ángulo del sangrado. Y la ventaja del sangrado prefaco es que de hecho tiñe la cápsula anterior, es como un azul tripán muy barato. Entonces logras hacer una rexis, se ve muy fácil la rexis con la sangre. Tengo un video por ahí, luego se los enseño donde de hecho embarro la sangre en la cápsula anterior como azul tripán y se tiñe muy bien la cápsula. Entonces, eso es transquirúrgicamente, bueno, obviamente no apretar el goniolente, que es tal vez lo más difícil de aprender, poner mucho viscoelástico para que esté ese colchón a la hora de poner el lente, en lugar de poner poquito visco y tratar de flotarlo sobre un colchón muy pequeño y apretar la córnea y generar estrías corneales, evitar torsionar la cánula la cánula del KDB o del dispositivo en la herida corneal. Y postquirúrgicamente, pues en realidad creo que buena técnica, tratar de no tocar la córnea, no tardarse demasiado tiempo y obviamente que la faco sea buena técnica. Espero que sirva eso. Creo que a mí, Y- yo le agregaría ahí una que a mí me funcionó mucho. Bueno, lo que a mí me pasaba al principio cuando empezaba a hacer GAD es que usaba muchísimo viscoelástico, como dice Javo, pero lo estaba poniendo mal. O sea, yo metía mi cánula y trataba de justo ir a donde estaba el sangrado y ahí ponía mi burbujita de viscoelástico y eso lo único que hace es que te empuja la sangre hacia arriba y hacia los lados, pero está
justo en donde tú quieres ver, o sea, sigue en el Ya. camino de tu visualización, por decirlo de alguna manera. Sí, Pero sí, sí. lo que más me sirvió fue aprender a hacer como un barridito de lado, Mm. un poco para empujar la sangre hacia donde quieres que se vaya, y entonces ya Sí. no queda en la parte de arriba de lo que quieres ver. Súper buen consejo, de acuerdo. Barrer la Y sangre por- hacia el otro lado. Sí, por ahí había una pregunta que me mandaron por WhatsApp que la puse en el chat de evidentemente algún residente o becario por ahí que quiere irse a Canadá a ver si puede rotar con ustedes, hacer la especialidad con ustedes, ¿qué tiene que hacer? Mándenos un correo electrónico y platicamos de todo. Ya hablamos de currículums y opciones y demás. Hay varias opciones para conectarnos. Así que con mucho gusto. Puse mi correo ahí, jabocampos@yahoo.com para los que no lo vieron. Y con mucho gusto platicamos. En lo que los pueda ayudar, estoy a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias. Carla, por ahí estuve yo como profesor invitado en Manitoba hace unos cuantos años. No sé si todavía quedan algunos, por lo menos Guillermo Rocha sí, pero todos los demás creo que ya se han ido moviendo. Pero saludo a los que estén todavía por ahí, que se acuerden de mí. De hecho, ayer estábamos platicando de ti, la doctora Gould y yo. Ah, mira, con razón me dolían los oídos, pero bueno. No, puras cosas buenas. Es que Bueno, va a ir a San Miguel y me dijo que iba a checar contigo si tal vez podía dar una perfecto, vuelta por el libro. excelente, buenísimo. Y Muchísimas pues gracias. igual que Javo, lo que necesiten, les dejo mi correo y escríbanos con confianza. La peor pregunta es la que no se hace. Eso. Buenísimo. Dani, todo tuyo para cerrar. Tú eres el director de Creo que orquesta. muchas gracias. Creo que estuvo bastante enriquecedora esta sesión de preguntas y respuestas. Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Carla, también muchísimas gracias. Doctor Martín, muchísimas gracias, Martín. No, al Y contrario. pues vamos a seguir haciendo estas charlas mensuales. Igual vamos a tratar de difundirlas por toda Latinoamérica, como dije, a hacer más comunidad para seguir compartiendo prácticamente el conocimiento y que se vayan generando este tipo de enlaces para quienes quieran irse a rotar o quieran hacer una subespecialidad en otro país como ustedes lo han hecho. Bueno, me despido. Muchas gracias a todos. Buenas A noches. todos. Muy buenas Buenas noches. noches. Gracias por la Gracias. invitación. Buenas noches. Hasta luego.